¿Qué tal? Buen Como día, estoy, Hernán. estoy indignado. ¿Está ¿Qué le indignado? pasó? Muy indignado. Muy enojado. Sí, le notamos una cara Muy rara. alterado. Un ricto de enojo. Pero con motivo de un pronunciamiento judicial que realmente lo desecho porque no se ajusta a lo que yo entiendo al menos son las pautas de la justicia. Pablito Alfredo Ferreira tenía 31 años de edad y el 10 pertenecía al servicio penitenciario de la provincia de Córdoba y el 10 de febrero del año 2005 lo convocaron para reprimir el motín que se había producido en la cárcel penitenciaria de Córdoba, en la cárcel de San Martín. No le pusieron casco ni tampoco un chaleco antibalas. Recibió un disparo en el cráneo y a consecuencia de ese disparo murió. Ahora, sus padres, tengo anotados los nombres porque hay una gran cantidad de nombres que voy a dar en el programa. Pedro Pablo Ferreira y Blanca Ramona Molina, ya grandes, muy grandes, experimentaron, como se supone, un intenso, profundo dolor. Y eso se repara, desgraciadamente, de manera económica. Tiene un precio. Esto es algo que siempre se discute, si se puede cuantificar el dolor, pero tiene regla la justicia, tiene pautas y tiene principios sobre los cuales se basa para llegar a una conclusión acerca del monto que hay que pagar. Asistidos, asesorados y representados por el abogado Sebastián Lanza Castelli, estos dos padres que habían sufrido y experimentado el profundo dolor que significa la pérdida de un hijo en esas dramáticas circunstancias, demandaron al gobierno de la provincia de Córdoba, que es el responsable en definitiva de la muerte. Haya provenido el disparo de la policía o haya provenido de alguno de los reclusos que estaban armados. Lo concreto, que había una responsabilidad objetiva por parte del Estado provincial y debía responder. Y fijaron el monto, un monto razonable, prudente, pero muy prudente, en 60.000 pesos para cada uno de ellos, como cuantía del daño moral sufrido y experimentado a raíz de la muerte de su hijo. Una jueza, con muy buen criterio, no haciendo gala de sensibilidad, sino aplicando la ley, la jueza Verónica Beltramone hizo lugar a la demanda y mandó a pagar a la provincia esa suma. Pero es aquí que la provincia tiene su cuerpo de abogados, y uno de esos abogados, con la lógica derivación de lo que decidieron sus superiores, el abogado se llama Julio José Montes, apeló esta decisión y dijo que no le correspondía a esos dos padres ninguna indemnización por daño moral porque no estaba establecida la responsabilidad del Estado de la provincia. Ah, no, doctor Montes, o quien sea su superior que le dio esas directivas y le impartió esas instrucciones, ¿de quién era la responsabilidad de la muerte de ese hombre que fue llevado a cumplir esa tarea de reprimir un motín que se había producido y allí encontró injustamente la muerte? Sin la casco protección. y sin protección. Sin nada de eso que he señalado, que son dos aspectos sobresalientes. Pero es aquí que esa apelación fue a una Cámara y aquí está el motivo más profundo, porque esta es una apelación, no decide la cuestión. El motivo de mi indignación fue a la Cámara Novena de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y con la firma de estos jueces. Recuerden los nombres de estos jueces: Verónica Martínez de Petracini, María Mónica Puga de Juncos y Jorge Eduardo Arrambide, hicieron lugar parcialmente a la apelación, no en el sentido de no indemnizar. En ese aspecto
decidieron que había que indemnizar y que había que pagar el daño moral. Pero para pagar el daño moral no se entiende cuál es el criterio que utilizaron para imponer la suma que finalmente dispusieron. Esa suma, con una serie de razonamientos complejos, fue establecida en 15.000 pesos para cada uno de los padres. ¿Cuánto vale el dolor, la vida, por la pérdida de la vida y el dolor de unos padres? De 60 a 15.000 pesos, prácticamente nada. El autor del primer voto, el doctor Jorge Eduardo Arrambide, parecía virtualmente que estaba de acuerdo con la provincia y que no iba a hacer pagar nada. Ese era el razonamiento de su pensamiento. Y en cambio, los otros dos miembros del tribunal sí se inclinaron por una indemnización, pero tan exigua, tan ínfima, que hiere verdaderamente, lastima el sentimiento de justicia. De allí, 60.000 ya era una cifra ínfima. era una cifra ínfima y habían sido moderados los padres y había sido moderado también el doctor Lanza Castelli en reclamar esa suma. Había sido prudente. Pero esta suma no tiene ningún fundamento. Es más, utilizaron un antecedente de 17 años atrás, del año 1994. Pero era aquí que ese antecedente del año 1994 establecía una indemnización, por un caso que no era igual, pero era por daño moral y en contra del Estado, de 50.000 pesos a cada uno de los padres de la víctima del hecho, en el año 1994. Trajeron a colación ese hecho. En el año 94 los valores económicos cambiaron completamente. Era 1 a 1. Bueno, cambiaron todo en este país. Eran 400%. Fantástico. El antecedente que trajeron a colación como fundamento es verdaderamente insostenible y debe ser discutido públicamente y debe ser reprobado también públicamente. Pero me interesó saber, a ver si en otras oportunidades cómo se habían expedido estos jueces. Y termino. Una de estas juezas, la jueza María Mónica Puga de Juncos, ya había revelado su inclinación a no tener en demasiado valor la vida. ¿Por qué? Porque en una causa, va a saber la jueza cómo la encontré, la causa esta, Miranda, René, Carlos y otros, contra Gardela, María Inés, por la muerte de un jovencito de 17 años que había sido internado y a raíz de una mala praxis, mandó a pagar, a raíz de la mala praxis que quedó acreditada en concepto de daño moral, para el padre, escuchen bien, la suma de 1.000 pesos. 1.000 pesos. 1.000, porque digo que lo veía poco al hijo. Entonces, el dolor no debía ser tan intenso. Había poco apego entonces. Efectivamente. Ojalá debe haber pensado que eso, claro. que no tendría ningún, como porque no lo veía. Claro, exacto. Estaban distanciados, entonces ese distanciamiento vale. No sé si estaban distanciados, lo veía poco. Entonces, si lo veía poco son 1.000 pesos. Claro. Ojalá la jueza nunca Y le... 10.000 a la madre. Si lo veía mucho, no hay una tapa. Claro. Y vivía con él. Y ¿cómo era? 10.000 a la La cantidad madre. de días que lo veía. Pero esto por la se lo semana. revocaron. Ah. Y un tribunal de una instancia superior impuso una suma superior también, pero no muy superior porque en definitiva mandaron a pagar 15.000 pesos. Ojalá la jueza nunca le toque con un familiar Bueno, suyo. este es el colofón para mí de mi intervención en el programa de hoy. No hace falta que yo agregue más nada a lo que ella ha dicho. Este es el cierre perfecto, es el cierre del pueblo. Doctor, le hago una consulta a propósito de eso, porque existe, no sé si un mito o una verdad, que los abogados del Estado tienen que apelar siempre, que tienen la obligación de apelar. Más que mito, es una responsabilidad. Yo no sé si tienen que apelar siempre. Yo creo que no actúan
actúan en función de las directivas que les imparte la superioridad, pero no deben obrar y proceder de una manera que sea contraria a la ley, al espíritu de justicia. ¿Cómo ellos no van a saber, no van a hacer en un equipo de trabajo una evaluación? Es decir, che, el Estado tiene una responsabilidad y no sigamos adelante con una impugnación, con un recurso, con una apelación. Entonces apelan porque no quieren pagar. El Estado se quiere sustraer a su responsabilidad, no quiere pagar. Termina pagando. Pero termina pagando mucho más. Termina pagando. Y termina saliendo más caro. Pero acá, en este caso, ganó. Hizo reducir los 60.000 a 15.000. Sí. Y los argumentos, le he dicho, los busqué los argumentos, no los encontraba. No los encontré. ¿Se puede revocar ese fallo? Sí, van a ir el abogado patrocinante va a ir con un recurso que se llama de casación al Tribunal Superior de Justicia, que dentro de 10 años más o menos calculo podrá resolver el caso. Le van a dar los 60.000, que sería lo mismo que los 15.000 de hoy. Yo no quiero decir para los padres de Ferreira que han sufrido tantos dónde pueden estar dentro de 5 años, dentro de 6 años, 7 años, porque no quiero herirlos en sus sentimientos. Sé que están llorando mucho en estas horas.